De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Buenas tardes, este es el miércoles 13 de mayo y esto es Paren el Mundo. ¿Cómo estás, mi queridísimo amigo Brian Majlin, ahí disfrutando un rico cafecito? Un cafecito, son las 3 de la tarde, 3 minutos, hay que parar el mundo, hay que parar el día y es el momento de un café y pensar un poco qué está pasando en este mundo. Mi amiga Denise Mota, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, mi querido? Pasa de todo, ¿eh? Pasa de todo. Nos fuimos todos a Pekín hoy. Hoy la acción está allá. Hoy la acción definitivamente pasa por China, sí, por esa comitiva impresionante que acompañó a Donald J. Trump en su viaje yo iba a decir de negocios. Un poco es un viaje de negocios, todo, de encantamiento, negocios, después de casi 10 años, un viaje de un presidente norteamericano a China. Estamos hablando de algo de magnitud en un momento donde se habla, como decíamos siempre y como venimos hablando desde que empezó este programa, porque va a ser, creo que uno de los temas dominantes y predominantes de los cuales vamos a hablar a lo largo de estos años, incluso que para el mundo esté, que tiene que ver con esta especie de noción de si estamos ante un cambio del ordenamiento mundial, un momento donde hay una potencia declinante que es Estados Unidos, una potencia en ascenso como lo es China, a pesar de que también venimos hablando de que China no es que de repente ahora es solo una potencia, sino que quizás empieza a mirar y trascender por fuera de sus propias fronteras, algo que en otros momentos parecía menos estar relevante, más ¿no? encapsulada, sí. Exactamente. Bueno, también estamos acompañados de la comitiva impresionante y permanente de Paren el Mundo, integrada por... Claro que sí. Yo me río porque ya miro acá por el rabillo. El rabillo del ojo y ya veo a Ale saludando. Nuestro querido operador de radio, Alejandro Correa, nuestro querido operador de video, Joaquín González, nuestro productor, Gonzalo Yuria, y también nuestra audiencia fiel, ¿no? Que está con nosotros acá en China, en el Estrecho de Hormuz, donde sea, y nos escribe por el 099-891-888. Así que podemos ir arrancando, ¿no? Porque tenemos mucha cosa en muchos continentes. Tenemos un día cargadito. Vamos un día de pesos pesados. Vamos a lo más importante del día. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, como veníamos comentando a grandes rasgos, ahora vamos a ir bajando a tierra. El presidente estadounidense Donald Trump ya está en Pekín, donde se reunirá con su par chino Xi Jinping en el marco de una visita de 2 días, que el mandatario y una nutrida delegación, vamos a estar hablando un poco más de el peso de ese Air Force One y de otros también que fueron a China, el peso de esa delegación que Trump lleva al país asiático. En el encuentro entre los mandatarios se prevé que se cierren acuerdos, pero el conflicto de Medio Oriente será uno de los temas centrales de las conversaciones. En este sentido, China puede presionar a Estados Unidos también, como una contrapartida, ¿verdad?, para que debilite su apoyo a Taiwán a cambio de la ayuda de Xi Jinping para llegar a un acuerdo con Irán. Es una visita, es una entrevista también, ¿no? Ahí me parece que si lo vemos como entrevista, vamos a ver quién juega el rol de entrevistador en cada momento, ¿no? Exactamente. O sea, llevando un poco por análisis muy preliminares, porque estamos al inicio de esa visita de 2 días, que en realidad
realidad Trump está llamando de cumbre, ¿no? De 2 días. Trump lleva en su equipaje, pero para ser menos irónica, en su delegación, los CEOs de las empresas más importantes del mundo, diría yo, y todas quieren acceso, ¿no? Todas quieren acceso al mercado chino, ya sea entrada, ampliación, negociar autorizaciones reglamentarias. Nvidia, por ejemplo, necesita autorización para vender sus chips de inteligencia artificial, ampliar los mercados allá en China. Y Trump dijo que va a pedir a Xi abrir China para que esta gente, que son estos CEOs, hagan que ahí, su magia. Para los que estén viendo en YouTube, tenemos ahí la imagen que ayer circuló por todos lados con la delegación impresionante de empresarios que viajan. Es un catálogo, ¿no? Sí, y además esto, si uno lo lee en función también de lo que veníamos hablando en el programa, en programas anteriores, donde decíamos Estados Unidos, por un lado, tiene toda esta integración, y a partir del video también que había publicado China desde la Cancillería, donde mostraba que, en ese caso mencionaba a Apple y a Tesla, pero digamos que las empresas norteamericanas tienen sobre el territorio chino un montón de inversiones y desarrollo, y donde producen un montón de sus bienes. Y en cambio, si uno analiza después, creo que uno de los focos principales de este encuentro va a tener que ver precisamente con la diferencia y la relación comercial, porque obviamente, de hecho, ya entre los primeros anuncios se habla de un recorte de esos aranceles que habían escalado tan fuertemente el año pasado, cuando Estados Unidos había llevado a 104% los aranceles a China 84% a Estados Unidos. Y se hablaba de que ahora, al recortarse nuevamente esa política de aranceles y volver a unas políticas de mercado libre o de libre comercio, se recuperarían, digamos, una inversión mutua de $30.000 millones, que obviamente son más que importantes para ambos países. Exacto. Pero sobre todo para una economía norteamericana bastante golpeada en los últimos tiempos. Exacto. Y además, Trump va con una posición más debilitada porque la justicia de Estados Unidos impidió que él siguiera con esta lógica tarifaria de punir adversarios puntuales usando estos mecanismos, ¿no? O sea que él no puede tampoco repetir algunas de las estrategias que utilizó. Sí, de hecho, China, entre las pocas condiciones previas que publicó, no digo que le mencionó al gobierno, porque seguramente tuvieron conversaciones previas. Recordemos que este encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump estaba previsto en principio para marzo, luego Exacto. para abril, luego se fue posponiendo por el tema de la guerra en Irán, y ahora finalmente se hacen encuentro. Entonces las negociaciones vienen de larga data. Es probable que hayan intercambiado intenciones sobre qué van a conversar, sobre qué no y demás. Claro. Y en ese sentido, China manifestó públicamente que uno de los temas que no estaba dispuesto a negociar era que Estados Unidos siguiera imponiendo sanciones, no solo a China, sino a otros países, y específicamente sanciones comerciales y arancelarias, diciendo, bueno, hay cosas que se resuelven con el diálogo, con la diplomacia, con otro tipo de políticas, no con sanción comercial y no con cuestión de arancelaria. Hay una visión del libre comercio que uno podría presuponer, porque históricamente se ha debatido, si Estados Unidos viene a ser el representante del libre comercio y la democracia libre global, y China, que es gobernada por el Partido Comunista, es finalmente la que está impulsando el recorte de aranceles y la idea de no poder sancionar por esa vía. Ojo que esto también tiene que ver con la diferencia comercial que tienen ambos países, porque recordemos que, como mencionábamos, que las empresas, de hecho viajaron todos los grandes empresarios tecnológicos y no tecnológicos a China en este momento. Vos mencionabas Nvidia, también la necesidad de los chips y demás. Recordemos que en su momento, cuando China desarrolla DeepSeek, la inteligencia artificial, no puede alcanzar la potencia de otras inteligencias artificiales porque no tiene acceso a estos microchips de Nvidia. Entonces tiene ahí como una disputa y una complicación. Pero yo decía, China en particular, que compra muchísimas cosas, o mejor dicho, muchísimo dinero a Estados Unidos, pero también lo ha llevado a una situación medio de primarización de esas compras, porque China, ¿qué hace? ¿Qué es lo que más compra por parte de Estados Unidos? A diferencia de tecnología y un montón de desarrollo industrial, como vimos que Estados Unidos tiene en China y que se lleva de China, en el sentido que compra de China. China le compra específicamente o mayoritariamente soja, petróleo y gas. No es que no sea importante, pero digo, tiene que ver con una cuestión de extractiva y primarizada que lleva a que la cuestión comercial a veces haya relaciones de intercambio que no sean necesariamente beneficiosas o ventajosas, o que no lo pongan en un lugar de ventaja a Estados Unidos, y me parece que eso es uno de los grandes temas que va a estar en la agenda de esta conversación. Obviamente, además de Irán y la cuestión, sobre todo, me parece que en ese sentido, del Estrecho de Hormuz. Claro. Porque, de hecho, recordemos que una de las grandes
problemas para la salida de este conflicto, porque Estados Unidos ya dio por terminada la operación bélica, es ¿qué hacemos con el estrecho de Hormuz? Porque en términos de programa nuclear, que en realidad es lo que se dice, y dicen, bueno, Irán tiene que renunciar a su programa nuclear. Irán ya dijo, nosotros, bueno, renunciar no, pero sí accedemos a garantizar que no vamos a desarrollar armas, y accedemos incluso a que se lleven una parte del uranio, una parte para que vean que nos comprometemos a no elevarlo por fuera del enriquecimiento del 60%, que sería lo que tiene potencial bélico, pero no utilizarlo para eso, que era lo que se había acordado ya con Obama en su momento, en su presidencia. Y lo que no está dispuesto a ceder es, aparentemente, el control del estrecho de Hormuz en conjunto con Omán, que es algo que se impuso a partir del conflicto bélico, no previamente, con lo cual ahora Estados Unidos pareciera ir a China también a decirle, bueno, ayúdame a resolver el tema del estrecho de Hormuz. ¿Qué hacemos con esto? Mucho más allá, me parece, que el tema de la cuestión de bélica en términos de programa nuclear o no en Irán. Y por otro lado, Taiwán, mencionado vos cuando recién hablabas de la noticia, que Estados Unidos es el gran proveedor armamentístico de Taiwán, entonces ahí también tienen una cuestión tensa e histórica. Sí, tiene muchas monedas de cambio para negociar, y por lo menos ahora lo que veo que resalta es la diferencia de tonos, ¿no? Porque Trump se ha mostrado mucho más eufórico, como siempre, diciendo viajo con la delegación de los empresarios más grandes del mundo mundial para ese gran encuentro con el gran líder, no sé qué. Y la Cancillería china dijo que está pronta para expandir la cooperación y administrar las diferencias. O sea, vamos a un tono 100 para un tono 40 con mucha suerte. Así que habrá que ver. Habrá que ver. Mira, a tal punto fue grandilocuente que la recepción de Trump y el video que publicó la Casa Blanca. La recepción sí fue bastante pomposa. Impresionante, mira, lo vemos ahí para los que estén en YouTube viéndolo. Sí, tenemos las imágenes. Claro, y los que no, bueno, Trump bajó de noche en Pekín y fue recibido por un conjunto de estudiantes con banderitas chiquitas chinas y de Estados Unidos, flameando ahí. Vemos a Trump rodeado de una delegación de funcionarios chinos, del Air Force One al fondo, alfombra roja, o sea, todo como a Trump le gusta, y Xi Jinping lo sabe, ¿no? Algunos analistas de Estados Unidos decían que se estaba armando algo muy pomposo para que Trump se sintiera en casa. Yo creo que, viste que lo simbólico no importa hasta que importa. Lo simbólico es todo. Y creo que algo que hablamos ayer en un momento de la conversación que teníamos sobre lo que se iba a dar, que se esperaba este encuentro y presumíamos que podía ocurrir, uno de los temas que nos llamaba la atención, o mejor dicho, que destacábamos quizás porque nos llama la atención, es que es Trump el que va en este momento a China a visitar a Xi Jinping. No voy a sobreanalizar si esto es una demostración de debilidad ante otro líder. Y más no me parece que necesariamente sea en esos términos. De hecho, está previsto incluso que Xi Jinping en el futuro vaya también a la Casa Blanca. Bueno, hay un esfuerzo, sí, que me parece concreto, que él viaja con una docena de empresarios muy importantes. Yo no le estoy bajando el precio, al contrario. Me parece que es un esfuerzo y que es una demostración. Y creo que este video que acabamos de ver, donde lo reciben con toda la pompa, la alfombra roja y todo, también es la forma de la Casa Blanca, porque lo publica incluso la Casa Blanca, de armar su narrativa de acá llegó el gran líder y lo reciben así. Quiero decir, es también una disputa ahí de narrativas entre, ok, yo te visito, pero soy yo el poderoso. Hay dos maneras de mostrar. Bueno, por eso me parece que ahí están las narrativas que empiezan a jugar. Sí, sin lugar bueno, a dudas. Vamos a estar atentos. De hecho, hoy tenemos una entrevista más adelante, después les contamos lo que viene, pero tenemos una entrevista más adelante que tiene que ver un poco con el desarrollo de Estados Unidos en el mundo, y vamos a ver también el vínculo con China específicamente, así que no se pierdan lo que se viene porque va a estar buenísimo. Y sigamos un poco con las noticias, porque también decíamos recién que uno de los temas que van a tratar es la cuestión de Irán, el conflicto bélico con Irán, y en ese sentido hubo novedades ahí en la zona del Golfo Pérsico. Sí, no muy positivas, ¿no? Porque el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este miércoles que Kuwait atacó ilegalmente una embarcación iraní y detuvo a 4 ciudadanos iraníes en el Golfo Pérsico. El jefe diplomático de Teherán afirmó que su país exige su liberación y se reserva el derecho a responder. Atención, ahora Irán agarrándose con Kuwait. El martes, Kuwait informó de la detención de 4 personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní que intentaban infiltrarse en el país del Golfo por vía marítima. O sea, sigue intensando ahí las cuerdas
izquierdas en el Golfo Pérsico. Sí, ahí en ese sentido Abbas Araghchi, que recién vos lo mencionabas y que publicó ahí una denuncia en relación a esto, insiste con la idea de que es Estados Unidos el que está detrás apoyando y violando de alguna manera el cese al fuego o el momento donde estaban ya en un acuerdo y más. Obviamente no fue un ataque directamente de Estados Unidos ni mucho menos, hay que ver qué pasó con Kuwait. Sí exigió, por supuesto, la liberación de sus funcionarios y bueno, habrá que ver si esto tensa la posibilidad de llegar a un acuerdo. Recordemos que en las últimas horas, dado que había una propuesta norteamericana, una contrapropuesta iraní y que no se habían puesto de acuerdo, Estados Unidos había elevado el tono, Irán también, por supuesto, en la idea de, bueno, ¿saben qué? Si no hay acuerdo, volveremos a los ataques o veremos cómo lo resolvemos. Incluso más allá de que hayan dado por terminada la Operación Furia Épica y el Proyecto Libertad para liberar a los barcos en Hormuz, también recordemos que Europa en las últimas horas reunieron ministros de defensa de muchos países, propiciado específicamente por Francia y Alemania, pero para debatir la posibilidad de llevar adelante maniobras de liberación, vamos a decirlo de esta manera, del estrecho de Hormuz, con lo cual, ojo, porque tampoco es algo que no le importa al resto, más allá de que no estén de acuerdo en su momento con utilizar la fuerza para liberar el estrecho de Hormuz y que le exigían a Trump y a Estados Unidos que lo manejaran de otra manera, diplomática, en este momento, llevado ya mucho tiempo de un estrecho de Hormuz semibloqueado o bastante bloqueado. Sí, vamos 10 semanas de conflicto. La situación y la decisión de cada uno de estos países, especialmente la Unión Europea, pero también obviamente Asia, que es uno de los principales afectados en términos de encarecimiento, no solo de combustibles, sino también ya habíamos hablado de los fertilizantes, de alimentos, etcétera. Bueno, la presión generalizada sobre la liberación del estrecho de Hormuz o normalización de la circulación por allí empieza a extenderse y habrá que ver cómo eso impacta en la política de apoyos o por lo menos de contrapesos que lograba Irán en el resto de los países contra Estados Unidos. Exacto. Vamos a Rusia también, porque este país reiteró hoy su principal condición para poner fin a la guerra contra Ucrania y descartó negociaciones genuinas hasta que las tropas de Kiev se retiren del Donbass, región del este de Ucrania parcialmente controlada por Moscú. Para que haya un alto el fuego y una oportunidad para iniciar negociaciones de paz genuinas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky debe ordenar al ejército ucraniano que cese el fuego y se retire del territorio del Donbass, abandonando las regiones controladas por Rusia. Eso fue lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa. Las negociaciones para poner fin al conflicto entre Moscú y Kiev, mediadas de nuevo por Estados Unidos, se encuentran estancadas de nuevo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente a fines de febrero. Cositas moviéndose, pero en líneas generales, tensión de parte a parte y algo estamos todos expectantes también de esa vuelta de Trump de China, ¿no? Hablando pronto y claro, o sea, el fin de semana, el inicio de la semana que viene, debe traer algunas sorpresitas. Sí, en principio no, si bien Rusia y Ucrania no es el tema central del encuentro, es inevitable que lo aborden, quizás más que nada por la situación que tiene que ver con hidrocarburos en el caso de ambos países y por la cuestión de Rusia, por supuesto también, exacto, que es un actor de peso a nivel geopolítico y que a ambas partes les interesa ver el desarrollo de sus posiciones y hasta dónde se retraen o hasta dónde avanzan. Un dato de color que no sabés, Majlin, mi apellido, es de esa zona en disputa. Ruso-ucraniano, no sé en este momento si soy ruso o ucraniano, de ese territorio en disputa, de ahí provienen los orígenes del apellido y de mi familia. Mira vos. No sabemos qué somos. Brian, estás no tiene nada que ver con las noticias, pero necesitaba contártelo porque cuando dijiste el Donbass, que está uno, que está el otro, estamos por ahí, ¿viste? Estamos por ahí. A veces somos rusos, a veces somos ucranianos. Ahí vas eligiendo, cada día vas eligiendo, hoy sí, hoy no. Bueno. Vamos a tu noticia país. De Brasil. Sí, por favor, contame un poco de tu país, que es un país hermoso, que están todos siempre contentos. ¿Viste ese engaño que hay sobre Brasil? Esa idea de que los uruguayos eran un poco más melancos, los argentinos quejosos. Bueno, los uruguayos un poco también. Los argentinos, ¿no? Dicen que ustedes son intensos. Creo que es más del... ¿Quién dice eso? Y la vida, el mundo. En Argentina no decimos eso de nosotros mismos. Toda Latinoamérica, dice por la cucaracha. Alejandro, nuestro operador de audio, nos dice que en toda Latinoamérica piensan que somos intensos. Bueno. Pero puede ser visto de forma negativa o de forma positiva. Lo mismo la alegría, ¿no? Porque también a veces una persona que está alegre todo el tiempo es como medio, ¿qué te pasa? Medio idiota.
O estás muy medicado. O estás muy medicado. Sí. Capaz que Brasil es un país muy medicado. Bueno, no lo sé. Retomemos las noticias. Volvemos a Brasil. Entonces, ¿qué pasó en tu país, Denise? Una nueva encuesta elaborada por la consultora Genial Quest muestra una recuperación del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva e indica una ventaja numérica en relación al candidato del candidato del Partido de Trabajadores sobre Flavio Bolsonaro en una posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Segunda vuelta que básicamente ya está dada, ¿no? De acuerdo al sondeo, Lula tendría en la segunda vuelta el 42% de los apoyos contra el 41% de Bolsonaro. La encuesta también registra una mejora en los índices de aprobación del gobierno y un aumento en las percepciones positivas sobre el rumbo del país. El porcentaje de brasileños que consideran positiva la administración subió del 31 al 34%, mientras que la evaluación negativa cayó del 42 al 39%. Acá varias cosas. La primera, y que es necesario corregir, es que ayer yo dije que BlackRock había dicho que Lula se elegiría de vuelta citando a Wall, y Wall se equivocó y publicó una errata que yo entonces hago también mía. La ventaja que tenés ahí es que vos ayer dijiste que lo publicó Wall. Que lo publicó Wall, porque siempre damos las fuentes, como el buen periodismo manda, para la buena y para la mala, pero en ese caso Wall se equivocó. Igual se equivocó hasta la página 2, pero se equivocó, pero no tanto, porque en realidad fue el consultor de Eurasia, que también mencionaba yo ayer, que es esa consultora de riesgo, que es la más importante del mundo. En realidad fue el consultor de Eurasia que dijo que Lula debe volver a elegirse, y BlackRock no comentó nada. Digo también porque me parece que llegaron comentarios de BlackRock a Wall, así que nobleza obliga corregir. Primero eso. Después sí que hay un repunte general. Esa encuesta de Quest trae otros aspectos que me parecen incluso más interesantes que los datos duros de primera o segunda vuelta, porque todavía faltan 5 meses, y 5 meses en nuestros países es una vida, ¿no? O sea, puede suceder tanta cosa que todo eso puede darse vuelta. Pero sí, un dato muy interesante, capaz que más cualitativo, es que en esa misma encuesta se preguntó a los brasileños, fueron 2.000 entrevistas entre 8 y 11 de mayo, una encuesta que tiene, como todas las de Brasil, la mayoría margen de error de 2 puntos percentuales, pero 60% de estos 2.000 encuestados consideraron que la reunión de Lula y Trump la reunión fue buena para Brasil. O sea, eso es importante. O sea, cayó muy bien entre los brasileños esta reunión. 43% dijo que Lula salió más fuerte, 26% dijo que Lula salió más débil, y después algo que vos me preguntabas, Brian, hace unos días, ¿qué tipo de relación tiene Brasil con Estados Unidos? Claro. Si hay esa animosidad, esa cosa de que no queremos ser colonia de nadie, etcétera. Yo decía que en realidad los brasileños en general no se fijan mucho en estos tipos de reflexiones. Bueno, esa encuesta pregunta ¿qué tipo de relación debe tener Brasil con Estados Unidos en comparación con otra que hizo Quest en abril? Y los números son muy interesantes, porque después de la reunión, 56% de los encuestados dicen que Brasil debe ser aliado de Estados Unidos. En abril era 43%, o sea, subió 13 puntos percentuales después de la reunión de Lula y Trump. Después, 29% dijeron que Brasil debería ser independiente. En abril era 40%, o sea, ahora las ideas sobre independencia bajaron un poco. Ahora está todo bien, digamos. Veníamos de disputas, de tensiones, de grandes discursos fuertes de un lado y del otro, entonces ahora parece matizarse. Va bajando un poco esa resistencia. Y después, 6% dijeron que Brasil debía ser opositor a Estados Unidos. En abril era un 9%. Entonces, de forma general va aumentando digamos que la buena percepción en relación a volver a estar cerca de Estados Unidos. Habría que ver en ese marco. Después podemos recuperar en algún momento la encuesta de la que hablamos la otra vez de FESUR y Amblat Radar y demás, para ver cómo es la imagen de China, ¿no? En Brasil, porque ahí yo no tengo específicamente el caso de Brasil y el análisis que tienen sobre China, pero estaría bueno ver también un poco cómo es esa mirada. ¿Cómo juega eso? Porque una cosa, y siempre lo decimos, una cosa son los lazos comerciales entre los países, que claramente
China predomina en todos los casos en Latinoamérica, y otra cosa son los lazos culturales, emocionales, históricos, sí. Lo que Trump llama el hemisferio. Exactamente. Entonces, bueno, hay ahí otras cuestiones para tener en cuenta, pero bueno, interesante. Vemos que efectivamente algo que ya la semana pasada nos preguntábamos, la salida del país, de Trump a Estados Unidos y su visita, le ha cosechado buenos resultados en términos de opinión pública y de hasta ahora quizás electorales, ya veremos, falta mucho todavía. Ya veremos, falta mucho, pero esa encuesta Quest muestra alguna respuesta, ¿no? Alguna primera reacción a ese encuentro. Bueno, saliendo de Brasil y yendo a nuestra Argentina, querida Brian. Me gusta que ya le digas nuestra, me gusta. Sí, porque hubo una marcha multitudinaria. Ayer hablábamos con Sebastián Lacunza sobre eso, estábamos ahí esperando, ¿no? Se estaba armando esa movimentación. ¿Querés contar vos? Sí, está bueno. De paso, cada uno cuenta su país, porque así somos nosotros. Ayer hubo una marcha muy masiva en todo el país. ¿Sí? Las autoridades de las universidades públicas y específicamente de la UBA habla de más de 600.000 personas en Buenos Aires y más de 1 millón en todo el país. ¿Sí? Hubo por lo menos 20 sedes donde se manifestaron en diferentes plazas públicas. Muchísimas personas, muchísimas personas. Es una de las marchas y movilizaciones más grandes de los últimos años en Argentina. Ya había habido hoy otras marchas, hablábamos de que fueron 4, esta es la 4ª que se realiza desde las cuestiones educativas o las universidades públicas y el sistema científico contra el gobierno. En realidad no es contra el gobierno de Javier Milei, aunque termina siendo contra el gobierno de Javier Milei, y tampoco tiene sentido negarlo en términos de no es una marcha opositora, es una marcha que en principio exigía, desde la primera que hubo en términos de universidades científicas, que fue allá al comienzo casi del gobierno de Javier Milei, exigía una cuestión de financiamiento y de asignación de los recursos que estaban estipulados por ley y demás, que hoy en día, pasado ya más de 2 años de gobierno y una etapa donde tenemos, más de 1 año igual, pero 1 año y medio casi, y una etapa donde el desarrollo del gobierno argentino no pareciera ir en el sentido de cumplir con la ley de financiamiento educativo, de garantizar los recursos que tiene, las asignaciones que tiene que proveer sobre la universidad del sistema científico, y de hecho enunciativamente se postulan desde un lugar de confrontación, de chicaneo, de rebaje de los docentes, de las áreas científicas que no les parecen atinadas y demás. Bueno, la respuesta política viene por el lado de una marcha y una movilización que nuclea a muchos sectores, desde estudiantes, docentes, no docentes, trabajadores, muchas personas que incluso no van a la universidad. Ayer había un montón de testimonios circulando que hoy están en muchos medios, surgieron videos, audios, imágenes y demás, de un montón de sectores que simplemente van a apoyar las marchas universitarias a la educación pública, porque son sectores que dicen: yo no pude ir, pero mis hijos pudieron ir a la universidad pública, yo no pude ir, pero son los trabajadores de la universidad pública, egresados que después nos atienden. Por ejemplo, recuerdo ayer salían muchos veteranos de la Guerra de Malvinas reconociendo que gracias a los profesionales de medicina y de odontología de la Universidad Nacional de La Plata, ellos pueden tener acceso a la salud y a un tratamiento. Entonces, es un sector muy sensible de la educación pública, y uno de los resortes, allá decía Sebastián Lacunza, que en la sociedad argentina están muy fuertes. Otro es, sin duda, las leyes de reparación histórica, que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, que en su momento, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, le costó muchísimo porque intentó derogar algunas de las sanciones sobre jefes militares. Desde el Ejecutivo, la ministra de Capital Urbano, Sandra Petovelo, junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijeron como respuesta que la única ley que van a cumplir es la de presupuesto. Recordemos que desde el año pasado hay una ley de financiamiento universitario aprobada, que fue promulgada, pero bajo el condicionamiento de, como no dijeron cómo le van a financiar, no vamos a financiarla y no vamos a brindar el financiamiento que esta ley dispone, y ahora está en disputa judicial. Se presupone que en las próximas semanas va a haber una respuesta finalmente por parte de la justicia en relación a si tiene o no que aplicarse o si el gobierno está obligado a aplicarla. De todas maneras, según informa el diario La Nación, el ejecutivo de Milei lleva 5 meses sin distribuir los 80.000 millones de pesos, unos 57 millones de dólares, para los hospitales previstos en esa ley y la partida asignada a universidades. Es la mitad de lo que pedían esos rectores. Recordemos que esta ley de financiamiento incluye, por un lado, cuestión de salud pública y hospitales universitarios, y también, por supuesto, las casas de estudio, que son no solamente la Universidad de Buenos Aires, un montón de universidades nacionales y un montón de universidades públicas que están distribuidas a lo largo y ancho del país, que salieron en protesta desde la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, universidades en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Entonces, es un conflicto que tiene
mucha tela para cortar y que va a seguir. Hubo muchas respuestas en forma casi de chicana por parte de algunos funcionarios y se les cuestionaba muchísimo a los sectores universitarios la idea de, bueno, ustedes son un nicho que está defendiendo su propio, lo dijeron en estos años, curro, su propio negocio. Estamos hablando de gente que no llega a fin de mes, porque en realidad a la educación pública no llegan todos los pobres y todo el público, toda la sociedad paga su curro y su beneficio. Obviamente esto es una visión muy confrontativa, dura y que no tiene necesariamente mucho apoyo en la sociedad argentina, más allá de algún pequeño sector. De hecho, por eso estas movilizaciones suelen ser muy masivas y le generan cierto costo político al gobierno, aunque habrá que ver hasta qué punto la opinión pública termina intercediendo. Y nos vamos a ir con lo que viene, porque sé que estamos un poquito pasados en este bloque. Vamos a lo que viene. Lo que viene. Bueno, después de la tanda vamos a recibir al doctor en sociología Diego Hernández Nilsson, con quien vamos a hablar de la doctrina Monroe y de su versión actualizada, promovida por la administración Trump. Más adelante, acá en Pare en el Mundo, estará con nosotros la periodista Tania de Tomás, que nos trae un informe sobre migrantes cubanos en Uruguay. Vamos un poquito con música y ya venimos rapidito. Got your love anymore. Rumor has it. 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 She is half your age, but I'm guessing that's the reason that you stayed. He's the one I'm leaving you for.
Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990, financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Volvemos a Par en el Mundo ese miércoles de mucho sol no, pero está lindo, ¿no? Ya impresionamos acá a Diego Hernández. Que viene... Había más sol, sí. Pero se agradece igual, mientras haya luz, calor no, pero luz ya es suficiente. Yo ya estoy pensando cuando me vayan a bicicleta a la vuelta va a estar más fresco, pero vas a ir bien, caminando contra el viento, como diría Caetano Veloso. Muy bien. Bueno, recibimos en Par en el Mundo a Diego Hernández Nilsson, doctor en Sociología, coordinador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, con quien vamos a hablar sobre la doctrina Monroe en perspectiva histórica, pero con énfasis en la actualidad por la conocida doctrina Monroe. Diego va a ser uno de los exponentes que van a hablar mañana en el Paraninfo de la universidad en el marco del ciclo de debate El Mundo en Crisis. Un título más oportuno no podría encontrar, ¿no? Diego, bienvenido, muchas gracias por estar acá y contanos un poco de este ciclo primero, El Mundo en Crisis, ¿de qué va? Bueno, muchas gracias por recibirme, felicitaciones por la radio, por la nueva iniciativa. Muchas gracias. Que viene muy bien, que haya la radio, en particular programas sobre temas internacionales, ¿no? Que a veces tenemos no hay tantos en Uruguay, para quienes escuchamos radio a veces echan falta y bueno, creo que son temas muy importantes. Siempre se dice que Uruguay a veces vive en una burbuja, aislado, que tenemos esa tendencia un poco insular, aislacionista y bueno, cómo eludir lo que pasa en el mundo en estas épocas, ¿no? Capaz y tratar de entenderlo, ¿no? Porque a veces saltás de titular en titular y como que te mareas un poco. Por lo menos esa es nuestra idea también. Nosotros también aprendemos y tratamos de tener un poco más de claridad. Viene muy bien el programa, así que bueno, gracias por recibirme. Un gusto estar acá. Gracias a vos. Bueno, contanos un poco qué va a pasar después mañana en el Paraninfo de ahí, de la universidad y demás, y que tiene que ver con este ciclo Mundo en Crisis, antes de que nos metamos después ya siguen en Estados Unidos, China, Trump, Monroe, todo. Perfecto. Mañana es la segunda sesión de este ciclo de conferencias
que empezó el jueves pasado. Es como yo a veces se me escapa un poco el cogobierno, las cosas internas de la universidad, pero es como una decisión, digamos, del Consejo Directivo Central de bueno, ver cómo se posiciona la universidad en particular frente a todas estas cuestiones que pasan en el mundo, ver qué ajustes habría que hacer, qué nuevas iniciativas podemos hacer, cómo contribuir al debate y contribuir a posicionar a la universidad, digamos, en este mundo en crisis. Empezó el jueves pasado, que estuvieron el rector, Héctor Cancela, inaugurando, Andrea Carriquiri, filósofa, hablando sobre la democracia amenazada, digamos, en este contexto. Estuvo muy interesante también Mariela Terán, de Facultad de Química, hablando sobre la energía nuclear y en particular en Uruguay, como los desarrollos que hay en Uruguay en torno a la energía nuclear, la tecnología nuclear. Y cerró Gabriel de la Coste, politólogo. También estuvo súper interesante. Es una visión más prospectiva, si se quiere, ¿no?, sobre esta situación y cómo posicionarnos justamente. Mañana vamos a estar... Mañana va a estar Nilia Viscardi, que es especialista en tema de narcotráfico, crimen organizado, socióloga también. Fue de hecho mi docente en formación de grado. Es lindo compartir la mesa con ella. Y va a estar Rodrigo Arocena, es rector y que también con muchos, si bien es ingeniero, trabaja mucho temas de democracia, ¿no?, de los desafíos para la democracia en el mundo actual. Entonces, bueno, voy a estar con un ex docente, un ex rector, y yo hablando sobre, un ex docente mío, un ex rector mío, y yo hablando sobre esto, sobre el tema de soberanía, ¿no? Mañana es sobre democracia latinoamericana amenazada, soberanía y narcotráfico. Entonces, bueno, un poco cuando me hicieron la invitación pensé en hablar sobre esto de la nueva doctrina Monroe, ¿no? El corolario Trump a la doctrina Monroe, la doctrina Monroe, en distintas denominaciones para dar cuenta de lo mismo. Y más allá de, digamos, de los contenidos académicos, ¿no?, temáticos, de las características de esto, reflexionar sobre cómo nos afecta a nosotros. Mañana, buena parte de la reflexión va a ir en torno a la universidad, cómo afecta a la universidad, ¿no? Esta nueva doctrina que se da en el marco de una disputa renovada entre potencias. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas para pensar, ¿no? Cómo nos articulamos, cómo se articula la universidad con Estados Unidos, con este nuevo embate, digamos, de Estados Unidos a las soberanías latinoamericanas, cómo se posiciona la universidad frente a la alternativa China, Sur Global, BRICS, como lo queramos llamar. Tenemos quizás que empezar a leer más autores chinos e indios y no tener tantos referentes académicos de Estados Unidos y el mundo noratlántico. Tendríamos que ayornarnos ahí, empezar a guiarnos de repente por índices y rankings de revistas que consideren más la revista del Sur Global, por pensar algo. Y cómo nos posicionamos para construir región, que creo que hay una opinión bastante generalizada de que una respuesta es construir región, ¿no? O sea, ver cómo se puede expresar de repente la solidaridad con Venezuela, con Cuba, con Panamá, con los países que están en la primera línea recibiendo los embates de esta nueva doctrina. Pero también, bueno, pensar que, la semana pasada tuvimos todo un debate sobre una visita al portaaviones, ¿no? Podemos enmarcarlo en esto. Lo hemos hablado mucho. Sí, también la realidad internacional está cada vez más en el centro de la atención ciudadana. Creo que con tanto conflicto y también la manera como estos conflictos aterran en nuestra casa, en nuestra mesa, también ha cambiado mucho la necesidad de tener estas instancias de intercambio para que más gente se pueda sumar a estas reflexiones. Sí, la idea es que hay un espacio de diálogo muy amplio, ¿no? La conferencia ocupa la mitad, hay un espacio de diálogo muy amplio. Ya en la sesión pasada hubo mucho intercambio y cierra en una sesión abierta del CSE el próximo jueves. Perfecto. Como para ver un poco los resultados. Creo que sí, que la ciudadanía se preocupa. A mí a veces lo que me inquieta es que a veces me inquieta, desde un punto de vista académico, ¿no? Me preocupa es que la ciudadanía se preocupa, pero que está todavía un poco esta idea de Uruguay como se posiciona frente a China y Estados Unidos y perdemos de vista la necesidad de articular con la región, ¿no? Y cuando vamos a los problemas... Como si fuera un posicionamiento individual, decís. Exacto. Bien, que tiene que ver mucho con la tradición uruguaya de todo el siglo XX, ¿no? Esa idea de excepcionalidad, de la Suiza de América, la tacita del plátano.
¿no? Esa cosa, acá nos llega el populismo, el peronismo, nosotros somos diferentes, acá Brasil, que es un país atrasado, ¿no? Acá, ¿no? Esa lógica creo que un poco se ha ido perdiendo igual a partir del Mercosur, Bien. pero que muchas veces está presente cuando nos posicionamos frente a problemas mundiales. Irán, Estados Unidos, Claro. China, lo vemos como Uruguay, nos cuesta verlo integrado a la región. Como bloque. Una última pregunta. ¿Es a las 6 de la tarde que empieza la actividad? A las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde el Paraninfo de la Universidad de la República, tantos invitados a ir, participar, levantar la mano, polemizar. Amamos polemizar. Sí, como, a mí como buen argentino me encanta. A Brian le encanta. Sí, es mi especialidad. Bueno, Justo decíamos, hablando de polemizar, vamos al polemizador mayor. O sea, vamos a aprovechar que tenemos a Diego, a vos acá presente para que nos expliques y en forma como muy, muy sucinta, pero también como sustanciosa, qué es esta nueva estrategia de seguridad o esta renovación de una vieja estrategia de seguridad nacional por parte de Estados Unidos que impacta sobre la región y sobre el mundo. Pero antes de eso hay uno de los efectos, sin duda esto tiene un efecto, la nueva doctrina Monroe o la reactualización de la doctrina Monroe tiene un efecto sobre China también, más allá de que hable de su hemisferio y demás. Y en este momento Trump viaja en el marco de un conflicto bélico en pausa o relativa pausa, viaja a reunirse con Xi Jinping a China, es recibido con honores. Pero ¿qué podemos entender de esto que se está dando en este momento sin saber lo que va a pasar? Porque obviamente las reuniones, hasta que no se vaya y no sepamos los efectos, no lo sabemos. Pero sí podemos entender un poco o cómo debemos leer este encuentro en este momento. Sí, era una reunión que estaba agendada desde hacía tiempo. No me acuerdo desde cuándo ni para cuándo, pero creo que estaba agendada desde el año pasado. Y Sí, primero iba a ser en marzo, después en abril, se suspendió 2 veces y ahora se termina encontrando. La tenían agendada desde el 2025. Y cuando la agendaron, creo que el tema principal era la guerra comercial, si se quiere, entre Estados Unidos y China, ¿no? Cuando Estados Unidos, al inicio del segundo gobierno, Trump arrancó con aranceles para todo el mundo, que le veíamos, ¿no? Con Moisés con las tablas ahí de todos los países. Ahí China, quizás junto con Brasil, quizás junto con India, hubo una serie de países que empezaron a espejarle ¿no? a escalar y espejarle los aranceles. Y hay que decir que, bueno, ahí hay toda una discusión sobre esto del taco de Trump, que muchas veces se habla, ¿no? Trump always chicken out. Como que siempre es una estrategia de negociación como agente inmobiliario, pero que en términos internacionales implica que siempre termina volviendo para atrás. Y bueno, y estos países, en particular China, fue muy exitoso en esa escalada, digamos. No solo poniendo aranceles, sino también limitando a determinados sectores, en particular limitando las exportaciones de tierras raras, que eran fundamentales para Estados Unidos, para el desarrollo de ciertas tecnologías, digamos, la información, ¿no? De alta tecnología. Entonces, ahí, bueno, en un momento Trump volvió, no sé si volvieron al nivel anterior, creo que en un punto intermedio, pero bajó de vuelta los aranceles, que en un momento han escalado mucho. En un momento era, bueno, te pongo 100% más, yo también te pongo 100% más, ¿no? Escaló mucho con China, volvieron un poco para atrás y quedaron en negociar eso. Eso seguro va a estar en las conversaciones mañana. Supongo, no sé, que China va a querer plantear algunas líneas rojas, como se dice, en relación a Taiwán, ¿no? Cosas que no pueden pasar, no puede pasar. Si Estados Unidos reconoce a China popular como la única China, no puede pasar que barcos de guerra de Estados Unidos estén pasando entre la isla de Formosa, ¿no? El nombre, claro, que tiene Taiwán, y la China continental. No sé, son líneas rojas, ¿no? Que en esa permanente ambigüedad que hay en torno a Taiwán, si es una sola China, o también reconocemos a Taiwán, recordemos previo a las campañas electorales, también se juega mucho con eso en Estados Unidos. Este año hay este año hay elecciones en noviembre. Entonces, bueno, supongo que un tema también va a ser las líneas rojas que China intente ponerle a Estados Unidos en relación a Taiwán, pero sin duda el gran tema va a ser Irán, ¿no? Irán, que se supone recibiendo apoyo de China de diversas formas. No son aliados estrictamente, no es que China vaya a mandar tropas a Irán, parece muy improbable, incluso en caso de que Estados Unidos invada por tierra Irán, parece muy difícil que China se involucre a ese nivel. Pero bueno, sí, China es uno de los principales compradores de petróleo de Irán, de otros países del Golfo también, entonces está muy afectado por esto. Si bien China, a diferencia de otros países como India, Japón, había hecho un buen stock
de combustibles, de hidrocarburos, entonces no está en una situación hoy tan acuciante como India. No, y siguió comprando incluso petróleo y recibiendo petróleo porque tuvo algunas, hay como excepciones, buques provenientes de China en ese sentido. En el momento que Estados Unidos inicia que Estados Unidos hace el contrabloqueo de Hormuz, ya Irán tenía un montón de barcos en el mar y muchos de esos siguen yendo a China, etc. Pero bueno, China está muy afectada, por un lado por su necesidad de hidrocarburos y por otro lado está implicada porque apoya a Irán de distintas formas, con tecnologías que pueden ser de doble uso, ¿no? Como por ejemplo para ópticas o elementos electrónicos que pueden ser eventualmente incorporados si bien son para uso pacífico, pueden ser incorporados para los drones o para los misiles. Bien. Y hay sospechas bastante firmes de que China y Rusia, pero en este caso lo que nos importa es China, pueden estar proveyendo inteligencia a Irán. De la misma forma que posiblemente Estados Unidos provee inteligencia a Ucrania o provee datos de inteligencia tal vez a Taiwán, no sé realmente. No sabemos. Armas seguro a Taiwán, Estados Unidos. Sí. Eso seguro. Pero esto es importante lo de la inteligencia porque un poco es en esta lógica de que a veces nos cuesta ver a China, bueno, es una economía muy fuerte, pero también es un país que empieza a generar mecanismos alternativos a Estados Unidos. Por ejemplo, el sistema de GPS que nosotros usamos en los celulares, que nosotros usamos para manejar. China tiene su propio sistema alternativo al GPS, claro, para que, bueno, por lo menos para uso militar. Sí. Y se piensa que eso puede estar detrás, por ejemplo, de lo certero que eran muchos ataques de Irán a las bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Entonces es posible que ahí haya algún planteo de Estados Unidos en relación a eso. Y lo que todos esperamos es que China asuma mejor su rol como mediador o como promoviendo las negociaciones. China se lleva muy bien con Pakistán, que es el que está liderando esto. Bueno. Hay una breve consulta, porque vos recién mencionabas, bueno, China en su apoyo, más allá de que no apoyo militar, por lo menos no en territorio o como una respuesta bélica a Irán, ¿debemos entender este vínculo China-Irán solo por una cuestión comercial o por una cuestión justamente de posicionamiento geopolítico de China como contrapeso de Estados Unidos a nivel global? La geopolítica es, a mí que soy un apasionado de la geopolítica, acá me parece que la geopolítica es definitiva. Es definitiva porque, ¿qué pasa? China, Rusia, Irán y en cierta medida India son, bueno, para empezar son civilizaciones, ¿no? Nosotros tendemos a pensar por las relaciones entre países, pero son civilizaciones, ¿no? Que ya es una diferencia respecto a Estados Unidos, Uruguay, Brasil. Bueno, Brasil y Estados Unidos son más una civilización que Uruguay, pero no tienen la antigüedad que tienen estos cuatro países. Y son una civilización y también forman parte de lo que en geopolítica se llama el Heartland, que es toda esa continuidad que hay en el centro de Asia, Eurasia si se quiere, para considerar también la Rusia europea, toda esa enorme continuidad territorial que hay y que es, decía un geopolítico, Mackinder, que es como que está llamado a ser, el que controla el Heartland es el país que va a controlar el mundo. Después hay uno que vamos a hablar más tarde, Maha, en Estados Unidos, que dice, no, el que controla los mares va a controlar el mundo. Pero lo que hay en una lectura geopolítica a lo largo del siglo XX y se mantiene es una constante lucha entre los poderes territoriales o continentales, que serían estos cuatro países, frente a las potencias marítimas, que serían básicamente las potencias noratlánticas, que han colonizado el mundo y que han establecido pequeños estados en las costas, ¿no? Como Qatar, como Bélgica, bueno, Bélgica no está diciendo, pero como Qatar, como Hong Kong, como las Coreas, como Uruguay, ¿no? Sí. Pequeños estados que vienen a disputar el poder de estos estados territoriales más grandes. Ya me estoy yendo un poco teórico, pero es muy buena tu pregunta porque sí, hay un sentido geopolítico muy fuerte en este entendimiento entre Irán y China, y que tiene que ver con lo difícil que puede ser. Si China decide empezar a exportar misiles por tierra a Irán, va a costar mucho a Estados Unidos, por más que sea el ejército más poderoso del mundo, atravesar todo el territorio para llegar a la frontera entre Irán y China. ¿No? Entonces, las posibilidades que hay de aglomerar economía en el centro de este Heartland son muy fuertes. Y después agregan estas otras cosas, como las tierras raras, ¿no? Eso existe porque justamente, en parte, porque es por las características continentales, si se quiere, que tienen estos. Claro, es el principal productor y que tiene capacidad de refino de metales críticos para la tecnología actual. Diego, vamos a un pequeño corte y ya venimos para seguir. No, está buenísimo, pero ahora seguimos con la doctrina y no empezamos con la de Monroe todavía. No, vamos para la Monroe, ahora volvemos ahí en la historia.
En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Una tele dale, un parlante dale, cafetera dale, canjeala con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos con el sociólogo Diego Hernández Nilsson, que nos está poniendo un poco en contexto el momento actual en donde Donald Trump va con unas conversaciones de 2 días con Xi Jinping dentro de un panorama más amplio, ¿no? En donde juegan estos poderes territoriales del que nos hablaba Diego. Ahora bajando un poco a la doctrina Monroe, Diego, históricamente, que ahora Trump ha reinventado bajo su propia lógica y que algunos llaman de doctrina Monroe. Pero primero vayamos a la Monroe para entender qué es esto. Bien, una versión resumida podemos... Sí, bueno. Claro, ¿cuántas clases son para ¿Cuánto tiempo lleva en clase, por ejemplo? Y lleva 4 clases. A mí me lleva 4 clases en el curso de regionalismo, que es en el posgrado. Y en mi tesis trabajé mucho. Entonces es un tema que me gusta. En mi tesis de doctorado trabajé mucho política. Doctrina Monroe. Bueno, la doctrina Monroe, para ubicarnos, y me parece interesante dar el contexto del origen, ¿no? Porque ahora estamos en un contexto, se habla mucho de crisis de hegemonía en el mundo. No hay un liderazgo claro, no hay reglas de juego, quien pone las reglas no las respeta el mismo. Exacto. No están claras las normas. Estamos en una crisis de hegemonía. Y las crisis de hegemonía rearticulan la geopolítica del mundo. Nosotros como país, ¿no? Uruguay nació, todos los países latinoamericanos nos independizamos de una crisis de hegemonía. El fin de la guerra napoleónicas, el fin de la hegemonía, Países Bajos, dicen algunos que la hegemonía del siglo XVIII, nace la hegemonía del Reino Unido. Y en ese contexto es que nace la doctrina Monroe, junto con, una vez que ya las guerras políticas están terminadas, cuando se terminan las revoluciones de independencia en América Latina, y en Europa se forma la Santa Alianza, ¿no? Entre Austria, España, las distintas monarquías que iban en un sentido más de una monarquía absolutista. Y España expresa su intención de reconquistar Hispanoamérica.
Entonces, en ese contexto es que Reino Unido y Estados Unidos, pero la doctrina Monroe la enuncia unilateralmente Estados Unidos, dicen no vamos a aceptar la reconquista de ninguna potencia europea de los territorios independizados en América. Bien. Y de ahí surge esta idea de que Estados Unidos no acepta potencias extrahemisféricas metiéndose en temas del hemisferio, del continente. Ahí es cuando con la doctrina Monroe surge la idea del hemisferio occidental, ¿no? De eso que ahora le llamamos las Américas, ¿no? Porque ha ido evolucionando el concepto, pero siempre esa idea, que en lo que son las Américas, el hemisferio occidental, no aceptamos potencias. Entonces después lo usó para cuando querían, digamos, en la época, al inicio del siglo XX, bueno, lo usó para evitar que las potencias europeas se hagan cargo del Canal de Panamá. Lo usó Estados Unidos a principios del siglo XX para evitar que sean recolonizados o que el cobro compulsivos de deuda, ¿no? Que vengan las cañoneras a bombardear los países de América los países de Latinoamérica que tenían deudas con Europa. Lo usó para combatir al nazismo, al eje, ¿no? Al nazismo, al fascismo, en su versión, digamos, aliada. Lo usó para la Guerra Fría. Lo usó en la Guerra Fría para evitar el comunismo y ahora lo usó para China. Es el argumento para decir no queremos a China en el Canal de Panamá, no queremos a Venezuela como justamente un país de los principales aliados con China, y por eso es en parte el derrocamiento de Maduro. Vamos contra Cuba también, que de hecho Cuba está excluida de la OEA por esta misma lógica de que está aliada con potencias extrahemisféricas, que ahí se agregan también contenidos, ¿no? Porque una de las características de la independencia de los países de Hispanoamérica es que todos nos declaramos repúblicas y Estados Unidos era la primera república de la era moderna. Entonces va a decir, no vamos a aceptar la recolonización y no vamos a aceptar monarquías. Entonces, claro, en algún momento tiene incluso algún sentido un poco en la lucha de México entre liberales y conservadores, cuando los conservadores que se alían con los franceses, con Napoleón III, para poner un rey en México, asume un sentido un poco progresista, si se quiere, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Si se permite el anacronismo en el siglo XIX. Flexibles con el término. Claro, pero como somos republicanos. Y bueno, y yo creo que es interesante pensar eso también de la doctrina Monroe. ¿Cuánto de la doctrina Monroe nos empieza a construir nuestra identidad? Siempre la vemos como una cosa imperialista, porque justifica muchas intervenciones en los países de América Latina para asegurar el alineamiento de estos países con los intereses de Estados Unidos, pero cuando también termina siendo de nuestra identidad. Yo siempre pongo el ejemplo ahora cuando puedo estar haciendo un poco de tema, pero cuando se ampliaron los BRICS, ¿no? Los BRICS eran Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora se ampliaron. Sí. ¿No? Y entró Irán, entró Indonesia, entró Etiopía, Egipto. Y en esa ampliación de los BRICS, de América Latina, bueno, Brasil no quería que se ampliaran los BRICS, al final, bueno, poner algún país de América Latina y los ampliamos, fue una imposición de China al final a Brasil, pero ¿quién iba a entrar? Quería entrar a Argentina, ganó Milei y rechazó la invitación. Bueno, sí, claro, fue invitado. No sé no quiso. Bueno, yo creo que antes quería. Antes quería Argentina, pero bueno, eso te da un poco la pauta. Cuando cambia el sentido de la democracia y gana porque lo que tiene la democracia, la alternancia, y gana un país más alineado con Estados Unidos, rechaza más a los BRICS. Y la alternativa era que entrara Venezuela, que Brasil lo frenó. Pero y que a mí me parecía un horror que de dos países latinoamericanos uno sea notoriamente no democrático, como lo queramos llamar, digamos, que haya tenido que haya adulterado las actas de las elecciones, etcétera. Entonces, ¿cuánto empieza a tocarnos también nuestro sentido de que es una democracia esa doctrina Monroe que durante 200 años rigió las relaciones de Estados Unidos con el hemisferio? O sea, no solo era una cuestión intervencionista sobre la región, que también lo fue, sino también una bajada, vamos a decirlo de esta manera, cultural en algún aspecto. Sí, seguro. Sí. Bueno, de hecho hay muchos países de la región. Quizás yo justo siempre le pregunto, hago esto con Denise, que le pregunto, bueno, en Brasil, ¿cómo es el vínculo hasta cultural con Estados Unidos? Porque en Argentina somos, obviamente hay de todo, ¿no? Y en los 90 fue cambiando mucho también, pero históricamente había como una especie medio de antiimperialismo, anti-yankee, yankees go home, y como mucho esa mirada. Y si uno cruza de Ecuador para arriba, por decirlo, estamos de abajo, nosotros podemos decir Ecuador para arriba, otros dirán otra forma, hay una asociación cultural con Estados Unidos, Venezuela, Colombia mismo, ni hablar de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, un montón de países que tienen una afinidad. Y hasta Cuba
hasta cierto punto, hasta un momento determinado de la historia, también lo tenía. Digamos, el béisbol es el principal deporte de todo Centroamérica y es algo que vino de Estados Unidos. Claro. Acá nadie se llama Usnavi y vas al Caribe y está lleno de Usnavis. ¿No? Está lleno, no, pero hay mucha gente que se llama Usnavi. Bueno. Pero pensar qué nivel identitario que hasta el nombre. Bueno, ¿no? bien. Por eso. Fuerte. En eso que vos decís también es interesante pensar que hay... Bueno, justamente estamos hablando de esto, los cambios de hegemonía. Cuando cambia la hegemonía de Reino Unido para Estados Unidos, Brasil, el Barón de Río Branco, muy rápido lo ve, el que era canciller de Brasil, y después lo sigue, es una política de Brasil, y se alía a Estados Unidos. Bien. Y Argentina se queda más atado a Reino Unido, el Tratado Roca-Runciman, ¿no? Por ejemplo. Pacto todo Roca-Runciman. Queda más atado. Entonces sí, ahí hay como una cosa que de repente algunos lo ven como que bueno, que hubo falta de astucia diplomática de Argentina, a ver qué venía para acá. También hay una realidad, que es que esto tiene también una vía comercial. Brasil exporta café que que Estados Unidos no produce y es un gran comprador. Claro. Argentina produce carne, que es lo que produce Estados Unidos. Siempre se discute eso en Argentina. O sea, incluso en la actual alianza de Milei, muy ultra con Trump, le dicen, ojo que son economías que no son complementarias a Argentina y Estados Unidos en general, digamos, en términos por lo menos en términos de lo que Argentina puede vender. Digo, después Estados Unidos te puede vender un montón de cosas. Sí. Así que nada, es un tema ahí central. Bueno, contanos un poco en esta actualización, digamos, más allá de lo que vos decís, o sea, ¿qué novedad trae entonces en este momento la actualización de esta doctrina? Porque obviamente uno, históricamente, la doctrina Monroe, incluso más allá de que hubo etapas donde hubo relajación en términos de intervención sobre la región y que pasa, estaban con la mira puesta en otras partes del mundo, ahora pareciera que hay como una mirada de, bueno, el mundo se puso medio complicado, medio en crisis, como decíamos al principio, entonces volvamos a nuestro lugar de predominio en el caso de Estados Unidos, pero ¿qué novedades trae? ¿Por qué se enuncia una nueva o una revitalización de la doctrina Monroe con el término que jocosa y no tan jocosamente se dice Don Roe? Bueno, el término, en realidad, si vamos al documento, la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos de noviembre de 2025, se habla textualmente corolario Trump a la doctrina Monroe, porque la doctrina Monroe ha tenido varios corolarios a lo largo del tiempo. Bien. Entonces se dice textualmente corolario Trump a la doctrina Monroe. Y la novedad principal es, digamos, poner negro sobre blanco que no vamos a aceptar todas las inversiones, es distinto el comercio, ¿no? Pero todas las inversiones chinas en América Latina van a ser vistas bajo lupa. Estamos hablando de puertos, del canal de Panamá, estamos hablando de 5G. Bien, las nuevas, digamos, las que ya pasaron. Bueno, no, en el caso de Panamá, justamente, eran empresas chinas que estaban gestionando por concesiones las cabeceras del canal y fue... Justo BlackRock compró. O empresas gestionadas por BlackRock compraron. Bueno, el canal de Panamá. Sí. Bien, pero sí, lo que eligieron es que tienen que... elogiando y todo eso. Tienen que rescindir el contrato con los chinos. ¿no? Fue una presión muy concreta, sí. Y bueno, acá justo estuvimos la semana pasada haciendo un evento sobre el acuerdo transpacífico y las relaciones de Uruguay con China y los dos especialistas que tenemos, Diego Telia e Ignacio Bartesagui, coincidían en lo mismo, ¿no? En que Uruguay puede comerciar con China todo lo que quiera, pero las inversiones van a ser puestas bajo la lupa. Bueno, lo dijo Done también, ¿no? Estados Unidos está mirando mucho. Presionando. La presión. En el área comercial se supone que no es tan importante, desconozco, supongo que quizás Brasil con las tierras raras, con productos más estratégicos o con los hidrocarburos, con productos más estratégicos puede haber, pero en las exportaciones uruguayas no afectan tanto. Ahora las inversiones sí, ¿no? Y ahí entra esto, el de la 5G, el tema de puertos, ¿no? Uruguay está desde hace 40 años queriendo hacer el puerto de aguas profundas en Rocha, si en algún momento lo hace, va a ser con inversión china. Bueno, ahora China parece que se conformó con el puerto de Chancay en el Pacífico, pero en Perú. Sí, bueno, no, y en Brasil está con alguna inversión también ahí, pero bueno, lo que va es eso, ¿no? Van a ponerse bajo la lupa todo lo que sean inversiones. Después, otra cosa interesante de esta nueva versión es que pone más énfasis. ¿Qué pasa? Si vemos históricamente, la doctrina Monroe era la no participación de potencias extrahemisféricas en América Latina, pero en algún momento se empezó a mezclar con la idea del enemigo interno. Entonces era perseguir a los alemanes, a los nazis, a los partidos comunistas, a la guerrilla. Empezó a cruzarse ese intervencionismo auspiciado por la doctrina Monroe. Y ahora aparece con el tema del narcotráfico muy fuerte. Lo vimos con lo del escudo de las Américas, lo vimos, en fin. Y hay
por ahora, en algún momento se sugirió, ¿no? Trump también atacó a China por el tema del fentanilo, sí. Que precursores para producir fentanilo que han producido en China. Ayer estuvimos hablando bastante sobre el tema. Sí, que ahora es India también, ponen la lupa. Se va corriendo, India, se va corriendo. Un poco Canadá. Pero bueno, es como un... Si bien entiendo que puede haber una amenaza, una visión de la amenaza del Departamento de Estado de Estados Unidos en su momento sobre las guerrillas o sobre la amenaza nazi, la amenaza comunista, es también una excusa para intervenir en los países a partir de esa idea de, bueno, hay temas que los países internos que los países no están resolviendo adecuadamente, vamos a intervenir. Y es una estrategia para articular la diplomacia de Estados Unidos con las fuerzas aéreas, las fuerzas armadas de los países latinoamericanos, que tienen que responder directo al presidente, pero bueno, empieza a hacerse articulaciones por debajo, como ya pasaron otras veces. No, creo que otra cosa que me parece que poner el ojo es eso, ¿no? En cómo el narcotráfico ahí puede ser una excusa para intervenir. El narcoterrorismo ahora se le llama. El narcoterrorismo, exacto. Lo vimos con los atentados, los ataques a las lanchas, ¿no? Sí, no sabemos si son pescadores, son narcotraficantes. Hay ejecuciones sumarias a más de 200 personas ya. Y bueno, y ahí de vuelta, volviendo a la geopolítica, pensar cómo vamos a gestionar la cuenca del Plata con eso, ¿no? Porque hoy Uruguay es un país que siempre costó pensar que el narcotráfico llegara acá, y llega básicamente porque es las drogas que no pueden salir más por el Caribe empiezan a salir por acá. Lo mismo por lo que se desarrolló la cuenca del Plata en el siglo XVIII, ¿no? Como en la geopolítica hay permanencias ahí que se repiten. Lo que no puede salir por Cartagena de Indias empezó a salir por el Río de la Plata. Y bueno, y ahí me parece que es importante esto que un poco comentamos a la pasada, al inicio, de empezar a articular con la región. Milei ahora está, Milei es una de las cabeceras y Paraguay también, ¿no? Argentina y Paraguay son una de las cabeceras de puente para este intervencionismo de Estados Unidos en la región, y bueno, empezar de repente a plantear temas ahí. Va a dejarse que Estados Unidos patrulle en algún momento el río Paraná, como se ha propuesto, por ahora no ha sucedido, pero sí hay mucha cooperación. Está creciendo mucho la cooperación militar de Estados Unidos en el río Paraná. Ahí hay que pensar temas que hacen también a la geopolítica a partir de esta reedición de la doctrina Monroe. Bien, estaremos atentos entonces a ver hasta qué punto estas enunciaciones, de esta renovación de la doctrina Monroe en doctrina Monroe, tiene impacto efectivamente sobre los territorios y sobre la política que se lleva adelante en la región. Diego, te agradecemos muchísimo tu visita. Tenemos que irnos a una tanda medio corriente y recibir nuestra próxima entrevista, pero quedamos en contacto para seguir hablando, porque la verdad que temas geopolíticos son muy importantes en este momento, y lo vamos a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación, a la orden, y bueno, un gusto ver. Muchas gracias, Diego. Vamos a un corte, ya venimos rapidito. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza.
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético, que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Yes, I did. To just go down and check out the show. Yeah, they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy. Play that funky music right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die." Till you die? Yeah. Yeah. I tried to understand this. Yeah. I thought that they were out of their minds. How could I be so foolish? How could I? To not see I was the one behind. So still I kept on fighting. Well, losing every step of the way. I said I must go back there. I got to go back and check to see if things still the same. Yeah, they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy. Play that funky music right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie." Volvemos a Par en el Mundo y vamos a Cuba una vez más, ahora de la mano de Tania de Tomás, periodista que nos acompaña acá en esta tarde soleada. Tania, vos hablaste con la comunidad cubana en Uruguay, trajiste algunos testimonios en relación a lo que ellos siguen viviendo, mismo que a la distancia, pero en relación a la isla, sus familias, la vida, cómo la dejaron, cómo la reconstruyen desde acá, pero sobre todo cómo ven la isla desde acá y afuera, ¿no? De todo tipo, digamos, de obligaciones que puedan tener ahí. Vamos entonces a acercarnos a estas voces migrantes. Bueno, primero saber cómo estás. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar acá, la verdad. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Primero, ¿cuántos migrantes cubanos hay en Uruguay hoy? Bueno, mira, en Uruguay, de acuerdo a las cifras aportadas a Par en el Mundo por la Dirección Nacional de Migración, se otorgaron 16.584 residencias a ciudadanos cubanos entre 2021 y 2026. Para que se den una idea, solo el año pasado se concedieron 6.219. O sea, es bastante, y entre enero y marzo de este año, 1.772. Esos son residencias
que ya se concedieron, luego falta todas las personas que están en el trámite, en el proceso del trámite. Y bueno, como vos decías, a través de los testimonios de migrantes cubanos que llegaron a Uruguay, buscamos aportar miradas para de algún modo enriquecer la conversación, ¿no?, sobre lo que está pasando en la isla y como decíamos antes, ¿no?, en la producción, sin la pretensión de afirmar que esta es toda la realidad y la única realidad, sino algunas voces que vamos a traer para compartir con ustedes para enriquecer justamente la conversación. Y entonces, estos días estuve charlando con algunas personas de estas que compartimos, que llegaron a Uruguay en diferentes momentos, sobre todo de la última década. Y en esta columna lo que voy a hacer es compartir fragmentos con ustedes y con la audiencia de las charlas que tuve con dos de ellos. Una de esas personas es Adanis, él es licenciado en ciencias farmacéuticas, investigador y fotógrafo cubano, que hasta hace muy poquito, hasta hace menos de 2 meses, vivía en el centro de La Habana. Hoy vive en Montevideo junto con su hija y con su esposa. Tuvimos una charla larguísima, la verdad. Hablamos de Martí, de la Revolución Cubana, del Mariel, de la caída de la URSS, del polo científico en Cuba, de la pandemia del COVID y bueno, por supuesto de la situación que está viviendo actualmente la isla, porque él estuvo viviendo... Es un recién llegado. Es un recién llegado. Y entonces conversamos mucho sobre ese tema. También sobre la crisis energética profunda que ha tenido particularmente el país desde comienzos de este año, ya lo han tratado muchísimas veces, con apagones masivos en distintas zonas que afectan obviamente el transporte, el turismo, el acceso a bienes básicos y también la atención en salud. Entonces, le pregunté a Danis sobre este bloqueo del flujo concretamente de petróleo a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y cómo esto afecta, cómo ve él que esto afecta el día a día de los cubanos, y esto me dijo. Antes de que se cortara Maduro, ya había una brecha muy tajante porque, sí, Maduro nos abastecía de petróleo. Hasta el momento teníamos petróleo. Pero no solo era petróleo, porque no solamente es el bloqueo americano el que tiende a afectar, pero por otra parte está el bloqueo interno. Muchas de las decisiones que se toman en Cuba son decisiones erróneas. La falta de gas en Cuba ya existía, estando incluso Maduro en el poder. ¿Qué pasa? Que no se sufría tanto, porque como había importación de petróleo, estaba entrando petróleo en el país, entonces los apagones no eran tan intensos y las familias tenían corriente eléctrica, fluido eléctrico, como para poder permitirse cocinar con arroceras, ollas reinas, con equipos electrodomésticos. Se bloquea el flujo de petróleo a Cuba. Consecuentemente, a raíz de ello, pues empiezan los apagones. Con los apagones trae consigo de que ya las familias tuviesen que utilizar tiempos puntuales donde hubiese corriente eléctrica para poder cocinar. Esto implica familias cocinando de madrugada, 3, 4, 5 de la madrugada, antes que quitaran la corriente. Cuando fuera la corriente, pues ya. Con este tema de los apagones, de que se caía el SEN, Sistema Electroenergético Nacional, que no era producto al desabastecimiento de petróleo, sino producto al mal funcionamiento de las fuentes proveedoras de energía que estaban en condiciones extremas por ahí lo escuchan, ¿no? Sí. Cuenta claramente esto que siente la isla a partir del 3 de enero y cómo se agrava la situación. Sin ese respaldo, la crisis energética se hizo todavía más visible, es lo que contaba, que él vivió en La Habana, sí, claro, en esos últimos días en los que estuvo allí. Y tras el bloqueo, la red eléctrica, como decía también, sufrió varias caídas y los apagones se extendieron durante muchísimas horas en el país. Esto, como decíamos, repercute en muchísimas áreas: transporte, comercio, escasez de medicamentos y también en los alimentos, en la vida cotidiana de los cubanos. Adanis, que además de investigador, es curioso porque es fotógrafo. En el último tiempo trabajó mucho como fotógrafo, de hecho era su fuente principal, su ingreso principal. Allá en Cuba. Y trabajó en estos últimos años retratando a turistas que llegaban a la isla. Claro. Y claro, lo que le pasó fue que a partir de ese momento, contaba, tenía coordinadas 10 sesiones y de un momento a otro se cancelaron todas. Los turistas tenían miedo de ir a Cuba, también por las amenazas de una posible intervención y esa merma en el turismo afectó muchísimo al punto tal que en parte es por eso que su familia decide venirse, porque él era como el ingreso más fuerte de su familia y al reducirse muchísimo los turistas, deciden abandonar la isla.
A lo largo de la charla, Danis insistió en que la escasez de combustible en Cuba no empezó ahora y que la situación actual también tiene que ver con años de mala administración. Cuestionó, por ejemplo, la construcción de hoteles de lujo como la Torre K, en lugar de mejorar, él decía, las fuentes proveedoras de energía que están en muy malas condiciones. Le pregunté concretamente a Danis qué imagen le quedó de sus últimos días en La Habana y esto contó. En Cuba ahora mismo se está pasando muchísima hambre y muchísima necesidad. Como te comentaba, el salario medio es de 3.000 pesos, no alcanza los 5.000. Y con 4.000 pesos es que alcanzas a comprar un paquete de pollo. ¿Okay? Si se estira, pudiese durar un mes, no lo creo, en una familia de 3 integrantes, mamá, papá, niño. En el caso, por ejemplo, nuestro en la casa. Pero en el caso nuestro, nosotros consumíamos un paquete de pollo semanal, nos venían siendo 4 al mes. Entonces, evidentemente, el salario no alcanzaba. Pasar y ver un niño en un portal comiendo arroz con un platanito maduro, una banana, no me partía el alma. Me partía el alma enormemente, porque era una de las situaciones que más se respiran hoy en día en Cuba. Ahí Danis hablando de escasez en su casa, ¿no? De alimentos. Sí. En la casa y también en la zona donde él solía moverse, ¿no? Como en su barrio. No, solo una precisión, la Torre K es un hotel de lujo que se construyó en Cuba, que se inauguró el año 2025 y que es el edificio más alto de la isla, desplazando al edificio anterior que era un edificio de 1956 como el más alto de hoy, y es una torre ultra lujo, y en ese sentido es que también se cuestionaba, ¿no? Sí, tiene 42 plantas, una torre gigante, como vos decías, de súper lujo. Y en este contraste que él marca con esta torre, también con esta falta de alimentos básicos que él vivió cuando en los últimos días que estuvo en La Habana, también charlamos, le preguntaba sobre la libreta de abastecimiento, ¿no? Esa libreta, recordemos que se creó en los primeros años de la Revolución cubana y básicamente, para quienes no la conocen, era una libreta que tenía cada familia y que les daba derecho a comprar alimentos básicos como puede ser desde arroz, azúcar, aceite, alimentos realmente de la canasta básica. Era un sistema de subvención de estos alimentos que, bueno, tenía como fin que las personas pudieran acceder a esos productos básicos. A Dani lo que me contaba es que antes, aunque la libreta no era lo suficiente como para abastecer a una familia todo el mes, cubría ciertas necesidades. El problema es que ahora, según cuenta, esa libreta ya no sirve porque muchos de los alimentos no pueden conseguirse a través de esa libreta, y si no hay otros alimentos que sí están, pero las personas no pueden acceder, o sea, no se pueden comprar. En este sentido, bueno, se refiere a las donaciones y ayudas que han llegado en las últimas semanas a Cuba, bueno, después de los ciclones, en medio también del bloqueo de Estados Unidos del que hablábamos, y destacó especialmente la ayuda que llega desde Uruguay. Uruguay está resultando de gran ayuda para Cuba. Me contabas que los amigos le decían, bueno, ya llegó a Danis y ya estamos recibiendo ayuda de Uruguay, ¿no? Digo, bromeaban eso sus amigos cuando él llegó acá al país. En esto de donaciones y de productos uruguayos que llegan a Cuba, está bueno contar algo breve, muy cortito, pero que tiene que ver con desinformación precisamente, que hace poquito tiempo se habló mucho de la leche en polvo que llega a Cuba. Es cierto que Uruguay exporta leche en polvo a Cuba, digo, a nivel comercial, hace muchísimos años, pero se habló de cómo detectaron fotos donde había producto de leche en polvo en los locales de venta, en las pymes y demás cubanas. Se difundió la versión de que se estaban vendiendo las donaciones que había provisto Uruguay. Bueno, eran fotos anteriores y después sí, efectivamente llegaron las donaciones y se estaban utilizando para donaciones precisamente y no para venta. Un pequeño detalle que tiene que ver con incluso hasta dónde se puede acceder o no a productos, si están o no en determinados puestos de venta. Claro. Sí. Y Tania, vos también viajaste a Santa Rosa, ¿no? No quedaste solo en Montevideo. Santa Rosa es el departamento de Canelones, porque desde hace varios años la migración cubana ha aumentado en este lugar. ¿Con quién hablaste ahí? Sí, muchísimo. Pongo un paréntesis para enmarcar que esto de qué pasa en Santa Rosa. Efectivamente, me fui hasta ahí. La migración cubana creció mucho en estos últimos años, en estos últimos 10 años. Hoy viven unas 1.000 personas de origen cubano en una ciudad que tiene 4.500 habitantes, más o menos. Un cuarto. Sí, como para ver el impacto, ¿no? 25%. Y eso solo en mismo la ciudad. Después en alrededor, es más a la
las zonas rurales también hay muchas personas, pero bueno, cambia un poco el dato, pero digo, para que se den una idea, es bastante la cantidad de personas que viven allí. Muchas llegan a Santa Rosa porque, bueno, tienen un familiar, como siempre, un conocido, alguien que se instaló antes, y muchos vienen de zonas rurales, por eso nos fuimos hasta ahí también, para ver el contraste de qué vivieron ellos, que llegaron ahora les voy a contar, pero bueno, llegaron hace 3 años y medio de Uruguay, pero sí son de zona rural, no son de La Habana. Entonces me interesaba también poder aportar un poco esos testimonios, y trabajan muchos en las avícolas que hay en la zona. Y allí, bueno, me encontré con Evelyn, con su familia, me invitaron a la casa donde vive con su esposo, su hijo y su suegro, que llegó hace poquito. Evelyn nació en una provincia de Cuba que se llama Villa Clara, y bueno, luego se mudó a Cienfuegos, que está ubicada en la parte central de Cuba al sur. Migró a Uruguay con su esposo, como les decía, hace poco más de 3 años, y luego dejó a su hijo, luego su hijo pudo venir, y hablamos de la vida en Cuba antes de irse, igual que con Adanis, sobre lo difícil que eran en aquel momento, contaba, bueno, poder alimentarse. Me decía, llegó un momento que no sabíamos de verdad dónde buscar comida, y la mamá de Evelyn vive hoy en Cuba. Como sucede en muchas familias cubanas, depende un poco del dinero también que su hija pueda enviarle para poder cubrir sus necesidades. Escuchemos lo que nos decía. Mi mamá está en Cuba y mi mamá, si no la ayudo en lo que puedo, me escribió ayer creo que fue, que no le alcanza, sí, mi mamá, ahora le subieron la pensión, porque ella ganaba 1.500 pesos de Cuba. Los huevos son 1.500 pesos. El aceite, creo que está 1.000 y un poco. El arroz, que es una cosa necesaria que hay, que son 300 pesos. Cuando vienes a ver, 300 pesos, medio kilo. No es tan fácil mandar la remesa, porque a otros países tú puedes ir al Hábitat y por la Western mandarlo, pero a Cuba no puede, Cuba no entra. Bueno, ahí escuchamos entonces a la mamá de Evelyn, esa cubana que entrevistaste. Contanos un poquito, Tania, de qué te contó exactamente sobre esa situación. Bueno, básicamente ambos, ¿no? Adanis, Evelyn cuentan que la canasta básica empezó a limitarse mucho, que la escasez se hizo cada vez mayor, y bueno, que eso abre la posibilidad, como vos mencionabas, de que nacieran las MIPYMES, ¿no? Estos comercios que no solo importan ropa o electrodomésticos, sino también comida. Y bueno, Adanis decía que Cuba estaba comiendo gracias a las MIPYMES, porque son las que están importando estos alimentos, ¿no? Vamos a ir a un breve corte y ya volvemos para hablar justo de eso de las MIPYMES. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico con él. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. A Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA.
Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal. Innovamos con energía. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos escuchando, conociendo a estos migrantes cubanos que hablan de Cuba, que estuvieron en conversación con Tania de Tomás, periodista, que nos acerca un poco de estas realidades en Montevideo, en Santa Rosa, de cómo se vivía allí y de cómo sus familiares siguen viviendo allí, incluso dependiendo de las famosas remesas, ¿no, Tania? Vos hablaste también sobre las MIPYMES. Sí, bueno, estábamos antes de ir a la tanda hablando de eso. Bueno, que hay una dificultad también, digamos, esto que decía, ¿no? Adanis, Cuba está comiendo gracias a las MIPYMES. Esto es porque, bueno, se está importando alimentos y allí se puede conseguir. A veces no es tan sencillo y a veces no tienen el dinero para hacerlo. Charlamos de los medicamentos y también del acceso a los medicamentos y de las MIPYMES y esto nos decía Evelyn. Hasta donde yo estuve en Cuba, los medicamentos no estaban estaban difíciles, pero lograbas comprarlo. Ahora tienen que ser la mayoría particular. Mi mamá misma me dice, tuvimos que ir a las MIPYMES y compré. Las MIPYMES que le dicen ellos es como son tiendas particulares, ya no son estatales. Son todos negocios particulares como las tiendas de acá de nosotros. Pero viste, acá todo es privado, allá son cosas privadas que te venden, que ellos sí tienen de todo, pero todo que no puede todo el mundo acceder. Ahí Evelyn explicaba, ¿no? Negocios particulares donde se puede acceder a alimentos, electrodomésticos, vestimenta también, ropa, pero bueno, no todo el mundo puede acceder. No, y no todo el mundo puede tener una MIPYME, si bien se abrieron muchísimas. Esto es un marco legal que cambió y tiene mucha relevancia para lo que fue la economía de la isla, precisamente a partir de 2021, con los anuncios que se hicieron de cierta flexibilización del modelo económico en ese momento. Bueno, esto fue post-pandemia, después lo que pasó es que vino también toda la situación posterior y la crisis sigue en aumento, pero sí, efectivamente las MIPYMES son esos emprendimientos así les llaman, de muchísimas familias y muchísima población cubana que trata de buscársela, y algunos dicen son los que habían podido tener algún tipo de ingreso previo o por remesas o bien por turismo, entonces tenían algo como para poder desarrollar ese comercio, ese pequeño comercio. Sí, exactamente. Y bueno, la conversación tanto con Evelyn y su familia, yo bueno, elegí los audios de Evelyn, pero bueno, charlamos con toda la familia, la verdad que fue muy lindo, les agradezco acá el recibimiento precioso que me hicieron allí en su casa, pero tanto con Evelyn como con Adanis hablamos obviamente sobre el futuro de Cuba, o sea, cómo se imaginan esta salida, qué expectativas tienen, cómo se imaginan el futuro. Y bueno, y aunque Adanis piensa que hoy Cuba no tiene futuro, aún conserva ese sentimiento de verla algún día florecer. Cuba ahora mismo no tiene futuro. Hay quien aboga por una intervención americana. Yo no lo abogo. Intervención americana no va a traer nada bueno. Quien desconoce de la historia, y no es cuestión de que yo sea historiador ni cosa por el estilo, pero sí me queda cierto que una intervención de un país en otro lo único que trae es caos, sobre todo cuando hay tanto odio, porque bien por una parte llegó la intervención conforme sucedió en Venezuela y puntualmente secuestraron a Maduro, ya Maduro no es el presidente,
vamos a poner un presidente interino, vamos a poner a alguien suplente ahí puntualmente, pero Venezuela sigue funcionando. Un poquito mejor, un poquito peor, no creo que haya cambiado mucho el sol de hoy, pero bueno, ya no está Maduro, que era una de las espinitas que tenía Estados Unidos clavadas ahí. Ya Estados Unidos tiene petróleo venezolano. Ya me estoy echando un petróleo en el bolsillo porque te dé el cambio. Hasta ese punto, perfecto. En Cuba no vamos a hacer. Cuba es un país que se está pudriendo, claramente, que se está viendo en la mugre. Pero es bonito. Es un país donde todavía el pueblo tiene cierta dignidad. En Cuba ahora mismo está el punto donde hay muchísimas necesidades básicas para poder sobrevivir, para poder vivir. Pero en Cuba hay mucho de bonito hoy en día. Lamentablemente, ¿qué pasa con Cuba? Que está en un punto donde el bloqueo externo, las malas decisiones del interno, que no quiere ceder, que le sigue pidiendo al pueblo sacrificarse. Pero sacrificarse no me puedo sacrificar más. Tania, ahí escuchamos a Danis haciendo un largo análisis de lo que no quiere que pase en Cuba en relación a Venezuela. Sí, es bastante crítico, ¿no? Él dice, bueno, la isla tiene muchas oportunidades, hay mucho para hacer, pero bueno, no le ve futuro en este momento, tampoco el futuro lo ve con una intervención de Estados Unidos. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero sí que está presente, sobre todo quiero cerrar con esto, ¿no? Está presente, por supuesto, en cada conversación de las familias cubanas, esto, ¿no? Aunque no estén en la isla hoy, ¿qué es lo que puede pasar en un futuro? Te voy a leer dos mensajes que llegaron en relación específicamente a este tema. Dale. Y que me parece interesante porque incluso antes de darte el cierre y que podamos concluir con la columna, recuperar un poco de lo que se dijo y lo que dijeron precisamente esos testimonios que, lejos de una visión, si se quiere, dicotómica, por decirlo de alguna manera, o la facilidad de decir, bueno, Cuba está bien o Cuba está mal, no en el sentido de si está bien económicamente, sino si la línea política de Cuba es la correcta o la incorrecta, que muchas veces es la gran discusión entre los que se han quedado y los que se fueron, si van a pensar una cosa o la otra. Acá se manifestaron claramente en contra del bloqueo, que reconocido, más allá de los problemas internos, y se manifestaron también específicamente, bueno, en el caso de Danis muy particularmente, en contra de una intervención norteamericana como una posibilidad que no va a brindar ninguna salida para el pueblo cubano. Primero es uno que dice, bueno, muy bueno el programa y saluda la columna específicamente, aunque dice, bueno, qué pena que el testimonio del caso de cubanos en Santa Rosa quedó cortado. Bueno, se refiere al primero quizás, pero estamos narrando un poco acá toda la entrevista. Acá Tania nos contaba que fue mucho tiempo de conversación y no solamente un ratito. Acá seleccionamos una parte, pero me parece que está bueno. Ahí Daniel desde Cuchilla Alta saluda Saludos. este mensaje. Y después otro mensaje que tiene que ver con lo que decíamos recién. Acá en Uruguay también hay miles de familias que pasan mal y sin techo, con hambre y frío, hay sueldos y construcciones de lujo para los más pudientes y los corruptos. Los cubanos que vienen acá desconocen y se pregunta, María de Malvin, si no tienen conciencia del bloqueo. Yo lo quería traer precisamente porque me parece que fuera de eso, o sea, lo que recogían estos testimonios es precisamente sabiendo incluso el bloqueo, porque lo menciona al principio de todo, dice el bloqueo existe, fue criminal, sí, no ayudó, agrava un montón de cosas. Después, bueno, cuestiones internas que seguramente son las que le pasaban, pero me parece interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa en los cubanos que emigraron y necesariamente es como que piensa que no tienen en cuenta, que no cuestionan a veces la política internacional sobre Cuba, y sí lo hacen también. Sí, creo que estos dos testimonios, bueno, por eso decía, ¿no? Uno de La Habana, uno de una parte rural un poco más alejado, traen esto, ¿no? Traen lo que uno vive. También si los uruguayos nos vamos a otro sitio, tendremos, no es todo blanco y negro, no hay grises, hay matices, hay un montón de cosas que se ponen en la mesa, y bueno, estos testimonios reflejan un poco, no todo, son dos testimonios, dos visiones, pero bueno, traen cómo lo están viviendo ellos. Ya les digo, uno, el caso de la familia de Evelyn hace, 3 años y medio está en Uruguay, ya tiene otro marco, también conoce, no sé si se dieron cuenta que decía ellos para referirse a los cubanos y nosotros para las cosas que suceden en Uruguay, sí, claro. O sea, está súper integrada a la sociedad uruguaya. En el caso de Danis, bueno, es distinto, ¿no? Hace poco que llegó, pero sí, bueno, también ve este contraste y bueno, y está bueno porque vivió sobre todo, y por eso traíamos su testimonio, vive enero y febrero, él estaba allí y justo trabajando con turistas, entonces hubo un quiebre grande en su vida personal, pero eso se puede extender a muchos cubanos que también sintieron el impacto de este bloqueo, ¿no? Claro, él viene de la ultimísima ola de inmigración y es interesante escuchar ese testimonio fresco. Eso. Sí, y toda esa mirada de
incluso lo reforzaste vos cuando lo explicabas y demás, pero está buenísimo, que es, ni siquiera me fui, no tengo dudas de que son consecuencias políticas y demás, pero digo, ni siquiera me fui porque estuviera enojado con una determinada política en particular, seguro con muchas, de hecho las menciona, muchas cuestiono muchas cuestiones internas, pero no es que dice, yo me voy porque no quiero más, dice, una situación económica acuciante, ya no podía más sostenerme con mi propio trabajo en mi familia, me tuve que ir. Exactamente. Tania, para cerrar este informe precioso, vos pidiste también a Dani un tema. ¿Qué eligió? Le dije, bueno, elegí un tema para cerrar este espacio. Y miren, me sorprendió la elección así. Pero bueno, su elección fue El breve espacio en que no está, de Pablo Milanés. Así que cerramos este espacio, estas voces migrantes con este tema. Nos vamos con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, al promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás.
Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Yo nunca confié de los exuberantes, grandes oradores de la demanda. Simpáticos y buenos cuando hay que ser galantes. Volvemos al Par en el Mundo con Claudio Tadei, siempre muy bienvenido en este programa, esa voz maravillosa que nunca nos falte. Vamos con algunos mensajes, más allá de los mensajes puntuales del espacio del informe de Tania. Nos escribe Fernando de Playa Pascual y dice: buenas tardes, recuerden que los chinos, ahí retomando un poco, ¿no?, lo que hablamos sobre la doctrina Monroe y sobre la visita de Trump a China. Recuerden que los chinos siempre reciben de esa manera. Nosotros hablábamos de la bienvenida pomposa a los estudiantes, las banderitas, siempre reciben de esa manera a todos. Recuerden cuando se hizo la comparación en cómo se recibió al primer ministro canadiense cuando visitó China y Estados Unidos. En China con toda la pompa y en Estados Unidos lo fue a recibir, si no recuerdo mal, su propio embajador. Agradecemos a Fernando siempre por esta puntualización, por estos comentarios muy atentos. Después Mari nos dice: me resulta siempre muy interesante el programa. Gracias. Gracias a vos, Mari. A nosotros también estamos muy agradecidos de que estén muy atentos y sintonizados con nosotros. Y después tenemos un mensaje de Daniel, que dice: hola, ahora sí, volviendo al informe sobre los migrantes cubanos, ¿no? La diferencia con Uruguay, o sea, en relación a Cuba, es que Cuba teóricamente es socialista y no debería haber diferencias sociales, y las hay, y muchas. Así que muchas gracias, Daniel, por este intercambio. Siempre muy fructífero. Sí, así es. Está bueno lo que se dio, el debate está abierto. La verdad es que cada vez que nosotros abordamos, esto hay que decirlo, cada vez que abordamos el tema de Cuba, explotan los mensajes y llegan un montón de mensajes después en la visualización de los videos y los recortes. Sí. Obviamente hay gente que no le gusta la posición de algunos de los entrevistados o de los invitados, pero eso es una cuestión que hace al espíritu de este programa, que es plural, diverso, y charlamos e invocamos a las voces de los propios protagonistas también de la situación. Eso es muy importante. Los políticos cuando se puede, a los funcionarios cuando se puede, y también a las personas que sufren, en definitiva. Exacto, que la viven o la vivieron, ¿no? Y que por esta situación salieron también. Sí, yo me quedo con... de todo, insisto, yo lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora porque me pareció muy, muy interesante la posición de Adanis, de alguien que se fue en un momento muy difícil de la isla, que decide irse por motivos pura y exclusivamente de subsistencia económica. Quedó sin trabajo. Y que se quedó sin trabajo. Obviamente ya había habido una gran crisis en términos de turismo después de la pandemia o durante la pandemia, y ahora un recrudecimiento muy fuerte ante, obviamente, el bloqueo energético que hace que la mayoría de las personas, y ante el temor por una eventual intervención de los Estados Unidos, no viajan a la isla prácticamente. Entonces, bueno, siendo que el turismo pasó a ser la mayor industria de Cuba en los últimos años, obviamente la economía de la isla se ve resentida en todos los términos. Así que nada, me parece que recuperar ese testimonio de una persona que se tuvo que ir, que más allá, que recuperó, incluso Tania nos mencionaba durante la charla, un montón de espíritus de lo que fue la revolución, de lo que fue otras épocas, incluso de lo que tiene que ver con la educación, una persona recibida incluso en la educación universitaria en Cuba y demás. Bueno, me parece que enriquece, en definitiva, para comprender un poco también cómo viven las personas. Claro, son historias de día a día. Claro, historias de vida que nos acercan también a estas realidades, digamos, fuera del laboratorio, porque a veces teóricamente puede llegar a ser más sencillo entender algunas realidades y no tanto cuando te acercas. Sin duda. Y pensando un poco en acercarnos mañana, vamos a tener acercamientos lo que viene, no es lo que viene, no viene ya ahora, lo que viene son las ganas con Alejandro Ferreira, en un ratito ya se viene, pero mientras tanto, y pensando un poco en el acercamiento, vamos a seguir analizando, por supuesto, las
consecuencias o las primeras novedades que tengamos de este encuentro bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping, obviamente porque va a ser predominante en la agenda internacional. Si bien son 48 horas y va a seguir hasta el viernes allí, pero va a rendir. ya mañana vamos a tener un montón de información para poder contarles y traspasarles. Están teniendo las primeras reuniones, veremos qué pasa con esos empresarios que fueron ahí, qué pasa con Nvidia, qué pasa con Elon Musk y Tesla, qué pasa con Elon Musk y X, qué pasa con un montón de vínculos con Apple, con un montón de empresarios que han ido para allá. Y también vamos a tener temas muy interesantes mañana, no solo a nivel geopolítica, sino también a nivel regional. Contame un poco qué vamos a estar haciendo mañana. Exacto, mira, mañana vamos a recibir al embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, que nos va a hablar un poco también de ese acuerdo, ¿no? Unión Europea, Mercosur, ha tenido ya algunas noticias recientes, Brasil con el tema de la carne complicado, pero hacer un panorama más general y análisis, evaluaciones en caliente todavía, ¿no? Y vamos a recibir también a Sandra Borda, experta en relaciones internacionales colombiana, que también nos va a hacer análisis de esa Colombia que se prepara para elecciones muy importantes en 20 días también allá. Así es, vamos entonces a pasar por un poco también por la decisión y por la posición en el mundo en este momento de la Unión Europea, tanto que se habla de Estados Unidos, China. Bueno, ¿qué pasa con la Unión Europea en el mundo? Ayer fue el Día de Europa, se celebró acá en Uruguay, el embajador estuvo celebrándolo acá en Uruguay. A ver qué pasa con Europa en el mundo, la Unión Europea, y qué quiere en la región y en el mundo en general. Lo hablaremos con él. Y luego, por favor, Colombia, qué rico el país colombiano, para meternos a conocer un poco en detalle qué está pasando y qué se espera que pase también de cara a las elecciones, más allá de lo que venimos hablando ya la semana pasada, lo hicimos y seguiremos profundizando entonces con Sandra Borda. Gracias, Denise Mota, por todo. Muchas gracias a vos, y Brian, gracias también a Alejandro Correa en el audio, a Joaquín, por supuesto. No lo veía, lo estaba tapando la máquina. Dedito acá, pone el dedito para arriba. Joaquín González. Sí, pero me lo tapaba ahí, yo no lo veía. Estaba tapadito por la pantalla. Joaquín González, gracias a Gonzalo Yuria, productor general. Se siempre quedan con las ganas. Esto fue todo por hoy y hasta mañana. Vamos que vamos.